alta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana, un mañana. Poder judicial, que es el único poder en la República Argentina que no se renovó después de la dictadura genocida cívico-militar. Es el poder que tiene la continuidad de los peores momentos de la República Argentina. Se habla de caciques feudales, se habla de dirigentes políticos que pretenden perpetuarse en los puestos, al mismo tiempo que se pretende darle un tinte republicano a personas que están en sus cargos en forma indefinida y que tienen un trato diferente al resto de las y los argentinos respecto de la cuestión tributaria. Personas que son hijos, parientes, familiares, adherentes de quienes convalidaron el primer golpe de Estado mediante acordadas de la Corte Suprema de la Nación en la República Argentina, de personas que atravesaron todas y cada una de las dictaduras militares, todos y cada una de las interrupciones de la República, es decir, de las interrupciones de las elecciones libres en nuestro país. Y cuando la principal dirigente política de un país, o cualquier dirigenta o dirigente de un país, es más grave cuando tiene más relevancia, pero cualquier persona no puede presentarse a elecciones, no se están cercenando sus derechos de ser elegido. Se nos están cercenando los derechos a todas y a todos de poder elegir a aquellas personas que realmente queremos que nos representen. Que no sean sustitutos cercanos, que no sea solamente la cuestión de los idearios, porque la vida está construida de personas. La vida está construida de relaciones entre las personas. Por supuesto que las ideas son importantes, pero tiene que haber quien las encarne. Tiene que haber quien tenga el valor de llevarlas adelante. Y por eso vivimos en una democracia condicionada, que ya sabíamos desde el 83 que estaba condicionada. Estaba condicionada por una deuda externa que pesaba sobre la vida, el presente y el futuro de las y los argentinos. Pero no pesaba solamente en términos financieros o económicos. Pensaba sobre todo
la deuda sobre las decisiones políticas de un gobierno. Y si ese gobierno es elegido por el pueblo y tiene que regirse por condicionalidades que le son impuestas por acreedores privados, pero muchas veces, más grave aún, de instituciones financieras, multilaterales, mucho peor, porque ese gobierno está condicionado, no puede tomar decisiones que le sirvan a su sociedad para ser una patria libre, justa y soberana, para dar lo que en definitiva es la razón de ser de un gobierno, la justicia social, palabra que curiosamente está siendo tan maltratada. ¿Qué hay más importante para un gobierno que la justicia social? ¿Qué libertad puede haber en un país donde hay personas que tienen miedo de no tener dónde dormir la noche siguiente? Donde hay personas que al día siguiente o esa misma tarde no saben si podrán llevar un plato de comida a su familia. ¿De qué libertad alguien podría hablar si no hay justicia social? La principal libertad es la libertad de no tener miedo, de no poder resolver la cuestión material. Y de ahí se derivan el resto de las libertades. Vivimos en una democracia condicionada porque hay personas que no se pueden presentar a elecciones. Vivimos en una democracia condicionada porque pesa sobre toda la sociedad, no sobre el gobierno, una deuda que es ilegítima, que es impagable, y como si esto fuera poco, que se acrecienta día a día. Y también vivimos en una democracia condicionada porque aparecen en el discurso público indicadores que poco tienen que ver con la vida de las personas en una comunidad y mucho tienen que ver con las necesidades del capital y de los bancos, del sistema financiero o de los grupos económicos concentrados. Veíamos estos días que se habla del riesgo país y se habla del riesgo país, y algunos hasta le pusieron que este riesgo país deviene de un riesgo cuca. Dicen que nos dicen cucas porque somos cucarachas. También dicen los biólogos que de los organismos complejos, la cucaracha es la que tiene más tiempo de vida, sobrevida, reproducción en nuestro planeta. Así que con una vieja tradición del peronismo, que es convertir el estigma en virtud, también a veces entre nosotros nos llamamos cucas y entre nosotros nos llamamos termos. ¿Quién no quiere tener un buen termo para compartir un buen mate? Convirtamos el estigma en virtud. Hagámonos cargo de representar en el lugar que nos toque, institucional, simbólico, de compañeras y compañeros, de discusión en la verdulería, en el lugar que nos toque, de llevar con mucho orgullo el estigma de que cuando se nos vean las manos, siempre sean manos dispuestas a abrazar, aunque en el medio de cada una de ellas haya un clavo. Y entonces propongamos también discutir qué es lo que se mide, discutir qué cosas son importantes para la sociedad, más allá de las cosas que son importantes y nos imponen de que hablemos para el capital. Podríamos tener algunos indicadores cuca o indicadores termo y veamos quién es el riesgo, quién es el peligro.
Podríamos tener un indicador que mida cuántas personas duermen en la calle. Podríamos tener un indicador de cuántas de esas personas no tienen la posibilidad de llevarse 3 veces por día un plato de comida a la boca. Podríamos tener un indicador de cuántas personas tienen la posibilidad de desarrollar su vida en el lugar que nacen y no se vean obligados a convertirse en migrantes internos, lo cual los hace vivir lejos de sus amores, de sus afectos y de los sueños que de piba o pibe iban soñando, caminando entre las calles con sus amiguitas, sus amiguitos, yendo a visitar sus casas. Podríamos tener un indicador que sea cuántas computadoras, cuántas chicas y chicos de la secundaria tienen su computadora propia. Podríamos tener un indicador que sea cuántos adultos mayores tienen su jubilación o no la tienen. Podríamos tener un indicador que tenga que ver con cuántas personas que tienen una discapacidad son acompañadas por el Estado para aliviar un poco su propia vida y la de sus mamás y sus papás. Podríamos pensar otros indicadores, ¿no?, en lugar del riesgo país. Porque podría ser en algún momento que baje el riesgo país y suba la cantidad de personas que duermen en la calle, en la ciudad con más actividad económica y con más riqueza de la República Argentina. ¿Por qué no nos animamos a buscar otros indicadores? ¿Qué porcentaje de los sueldos ocupan los servicios públicos? ¿Cuántas veces por semana las chiquitas y los chiquitos pueden ir a un club de barrio a hacer un deporte, a formarse, pero también a sociabilizar y compartir la vida con otras personas que van también a aprender y a sociabilizar? Propongo que midamos estos riesgos y no el riesgo país. Propongo que midamos el riesgo de vivir y dormir en la calle, el riesgo de no tener que comer, el riesgo de que tu familia no te va a poder celebrar el cumpleaños como al vecino o a la vecina cuando sos un pibito, el riesgo de tener que andar trashumando por el país o irse fuera del país para buscar una vida que no podés resolver en tu familia y en tu vecindad. Porque cada una de nosotras y nosotros hacemos grandes esfuerzos, seguramente individuos, hacemos grandes esfuerzos en tanto individuos, pero el resultado de esos esfuerzos está dado siempre por el contexto de lo colectivo. Una persona que se había roto el alma para recibirse de médica o de médico y que trabajaba muchísimo, tenía una vida material en el 2011 y hoy tiene una vida material muy distinta. Me parece que esos son los verdaderos riesgos que hay que medir. Y entonces por ahí el riesgo Cuca es inversamente proporcional al riesgo país. O mejor aún, está desligado del riesgo país. Y no son los mercados financieros quienes nos dicen cómo vivimos y cómo tenemos que vivir. En esto la cuestión de migrar es realmente una tragedia de la humanidad. Y cuando el Papa Francisco lo ponía como centro de sus plegarias y de sus palabras, me parece que era un hecho de sabiduría muy fuerte. Pero poco hablamos de los migrantes internos también, los migrantes dentro de cada uno de los países, en particular de nuestro país, que pierden el arraigo,
y en definitiva en ese camino también empiezan a perder ellos, pero todas y todos nosotros perdemos la identidad, la posibilidad de construir una identidad común que nos permita resolver aquellas cuestiones materiales y no materiales que enfrentamos como comunidad y como individuos. Pero nadie se realiza en una patria que no se realiza. Y dicen que viene el riesgo Cuca, y dicen que viene una tormenta, pero ¿saben una cosa? Lo que viene es una primavera, porque el peligro y el riesgo son ellos, como dice mi gran amigo Manu Quieto. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus.
Libros para una cultura de la integración. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM 530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, estamos en Sin Diarios, en la radio de las Madres, en la 530, y estamos en el Pulqui Bar. ¿Dónde es el Pulqui Bar? Entre Ríos, 484, casi esquina Venezuela. ¿Ves? Alguien- Digo que estoy para estos detalles. Muy bien. Estoy para estos detalles. Alguien estaba atento. Lo primero que queremos decir es que agradecemos muchísimo a las y los compañeros que vienen a desayunar con nosotros y a compartir la palabra en lugar del diario de la mañana. Compartimos la palabra y las medialunas, por supuesto, Que son también, riquísimas. que son geniales de acá del Pulqui Bar, son contundentes. Y hoy tuvimos contundentes en la hoy palabra. tuvimos masiva. Era la palabra de la derecha, sí. Todo era las pruebas de vialidad contundentes. 14 toneladas de medialunas. Tenemos 4 toneladas de medialunas, de las que retiramos el 3%, Karina. Muy bien. Y bueno, entonces también tenemos a nuestra candidata, porque mañana hay elecciones de las cuales no vamos a hablar, pero sí tenemos a Natalia Salvo, Muchas gracias. que es candidata por la ciudad de Perdón, Buenos Aires. Por Cava. Hago un pequeño paréntesis. Dale. Este miércoles 10 de septiembre, vamos a recibir a nuestra candidata y a otra candidata, Sí. Mercedes D'Alessandro, Que es una chicas afro, mirá. súper poderosas en el Centro Cultural El Limonero, Salguero 668, a partir de las 20 horas. El van a miércoles pasar a las 10. cosas, Y van a pasar ese día. cosas, van a pasar cosas. Van a pasar muchas cosas, va a haber sorpresas. Sorpresas. Vamos a tener a Ustedes- D'Alessandro Salvo y el mejor vicepresidente Pero varón. deben de haber nuestro- visto las predicciones de la vidente, Sí. que incluso en nuestra querida Radio de las Madres, en Nenazas, martes a las 22 horas, tuvo lugar dos entrevistas que le hicieron. Así que, bueno,
Viene por ahí, viene por ese lado. Bueno, el miércoles en el Limonero. Y cuando tengan ganas, acá en el Pulqui Bar a comer, a almorzar, a cenar, las medialunas también. Y en pizza, la auténtica pizza de molde argentina, Nicaragua 4865, también los esperamos. Pero bueno, tenemos una visita muy querida, está el director de la Radio de las Madres, Daniel Rosso, acá con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Intentaba pasar desapercibido, que no lo vas a trataba de lograr. pasar desapercibido, onda Inspector Clouseau, pero no lo logró. Dice, por favor. Bueno, Nati, ¿qué pasa esta semana? A ver. Bueno, esta semana, como siempre, pasaron muchas cosas, pero yo voy a dos hitos. Ustedes saben que legislativamente el gobierno viene perdiendo fuerza en estos tiempos en donde es puro presente, todo tiene que ser rápido, acelerado. Muchas veces la sensación de impotencia popular se exacerba, porque uno dice, ¿qué tipo de límite se le puede poner al gobierno? Y esto no lo digo porque mañana haya elecciones y el 26 de octubre también. El límite legislativo es muy importante, sobre todo en una democracia como la que tenemos, presidencialista, que no estoy haciendo ningún tipo de calificación, pero si como presidencialista hay un presidente que además de loco, como dijo y cito a Roggendorfer, creo que es un hijo de puta, bueno, entonces hay una mixtura de alta combustión. Eso se mezcla el doctor Castro con el perro Roggendorfer. Claro, o sea, nos han gobernado muchos HDP, dijo el compañero, pero HDP y locos, claro, que son dos categorías distintas, que cuando se juntan, la verdad que hace lo que estamos viviendo, ¿no? Da como resultante la crueldad, la perversión, que me parece que de por sí no son dos variables que explican lo político, porque uno puede desplegar la crueldad y la perversión a nivel individual, pero la crueldad tiene que siempre que ver con un otro, porque en la crueldad, como dijo Cristina en el último audio, hay un goce con el dolor ajeno, y cuando eso se perpetra desde el Estado, de una manera sistémica como programa político, ahí me parece que radica el énfasis y el hincapié. Vemos el Garrahan, vemos los jubilados y las jubiladas, vemos las personas con discapacidad, vemos las personas en situación de calle. Entonces me parece que esto explica lo sistémico, porque estamos a pasitos de que siempre lo resalta Rinco, estamos a pasitos de que nos pase algo similar con la Alianza, o con Chacho Álvarez cuando renunció, la ley Banelco y demás, que no se discutió el contenido en sí mismo de la ley Banelco o el programa político, sino el honestismo. No porque el honestismo no sea necesario, sino porque si no va atado de un programa político, entonces nos quedamos mancos y vamos a empezar a escuchar el programa de Milei no se pudo implementar porque había corruptos. Total. Entonces tengamos cuidado con eso. Pero voy a lo de esta semana. Creo que hubo un freno más a Javier Milei y a su delegación legislativa que le dio la ley de bases. No nos olvidemos quiénes votaron la ley de bases. Esa delegación legislativa le dio la posibilidad de establecer por decreto un montón de reformas precarizantes y regresivas. Un montón. Una de esas fue, él vetó la ley de emergencia por discapacidad. Diputados la rechazó y el jueves pasado, creo que fue, sí, efectivamente, el jueves pasado hizo lo propio el Senado. Después de 22 años, el primer veto rechazo un veto presidencial. Y esto lo digo porque la ley de emergencia y discapacidad lo que hace es consagrar derechos constitucionales y convencionales. ¿A qué me refiero? Que están establecidos en tratados internacionales. Las personas con discapacidad tienen una protección especial como lo tienen todos los sujetos que tienen una desigualdad estructural en este sistema. Se establecen honorarios para los profesionales que se van ajustando a través de resoluciones del Ministerio de Salud. Y la verdad que lo vimos en la calle. Vemos testimonios tremendos de chicos que van teniendo regresiones porque no tienen los profesionales que pueden sostenerse y darles las prácticas necesarias. Vemos colas en Landís, es vergonzoso. Estos se llevaban entre 800 lucas verdes por mes y vemos gente que está en la puerta de Landís para ver por qué le sacaron la pensión por discapacidad, que son 270 lucas. Digo, los derechos se consagran con nombre y apellido. Y esto también lo digo porque Amado decía recién en su editorial que son las personas las que encarnan los programas políticos. Y yo he escuchado ya, las personas con discapacidad siempre estuvieron mal. Los jubilados siempre estuvieron mal. Miren, yo lo digo por experiencia propia, porque tengo a mi hijo con autismo. La posibilidad de que los maestros integradores entren en los colegios públicos vinieron de la mano de la ley de salud mental del gobierno de Néstor y Cristina. O de Néstor, creo que era el 2006 todavía. Entonces no están siempre igual. Está quien se atreve a consagrar derechos constitucionales a través de políticas.
Recuerdo también en el año 2016 cuando despedían masivamente a la grasa militante, no sé si se acuerdan. Stusenegger. Ah, no, el Pragay. El 16, que el gran Héctor Recalde abrió el despacho, que era presidente él de la bancada de diputados, y recibíamos, quienes éramos abogados laboralistas, a compañeros y compañeras que habían sido despedidos masivamente del Estado. Colas había esos días, terminábamos a las 12 de la noche y yo recibí a quien fue la autora intelectual, no recuerdo su nombre para hacerle justicia, de la ley de salud mental, y vino con la sensación de decir, yo no soy una grasa militante, yo trabajo, mira, y me trajo todo su currículum. Y ahí es donde te da esa impotencia, esa bronca, esa indignación que si no la traducimos en organización nos quedamos también mancos. Entonces, eso un primer lugar, ¿no? Los derechos constitucionales se consagran en este caso, con el freno del Poder Legislativo con políticas públicas. Y después, breve, la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo esta semana ordenando abrir el juicio oral a dirigentes gremiales del gremio de camioneros que habían sido absueltos por un reclamo sindical. Un reclamo sindical por encuadramiento sindical. Un conflicto de encuadramiento sindical es cuando dos gremios con personería gremial se disputan la representación de una determinada categoría. Bueno, Camioneros decía que en una empresa química quienes transportaban las mercaderías eran representados de ellos. Hicieron una huelga y apareció Florencia Arieto, ustedes la conocen. Bueno, todas las instancias, Lomas de Zamora, Cámara, rechazaron las condenas o condenar a esas personas por turbación de la propiedad, intimidación, extorsión, que era lo que pedía el propietario de la petroquímica, porque entrañaba derechos constitucionales. ¿Y qué dice la Corte? No, amigos y amigas, esto es un ejercicio de un rigorismo formal. Acá no hay ejercicio del derecho de huelga, acá hay un delito penal. Y no podemos dejar pasar este fallo. Voy a revertir esa absolución. No podemos dejar pasar este fallo porque se viola el derecho de defensa de ese empresario. Miren ustedes, abrió el recurso porque se violaba el derecho de defensa del empresario, pero esa misma Corte, quien fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta y representó al pueblo en muchas oportunidades, no trató las diversas instancias recursivas que plantearon en la causa vialidad. O sea que hay derechos que sí se pueden... Hay derechos que sí, hay derechos que no. Entonces, por eso digo, a mí también, cuando decimos vamos a hacer un amparo, sí, eso es la de última. No podemos hacer pasar la política por los amparos. Totalmente. Porque si no judicializamos efectivamente la política, también de este lado, cuesta más, es más costoso la organización política, sin lugar a dudas. Pero el poder no lo puede tener esta Corte Suprema de Justicia, porque efectivamente es una terminal del poder real. Así que esas 2 noticitas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y con el énfasis. Sí, la doctora Natalia Salvo. Disculpo la garganta acá, sabrán disculpar, pero si no... No hay nada que disculpar. Pero no, vamos con un tema, vamos con Rinconet. Déjeme que yo la voy llevando. Bueno, me va a costar como si fuera un tango. Como si fuera un tango. Nos olvidamos, pero es el conductor. Mi viejo le costó un poco y bueno, ahora... pero esto es otra cosa. No pretendo ni de lejos ser tu viejo. Bueno, y ahora vamos a escuchar... La sección Rinconet. La sección Rinconet me gusta. Vamos. Bien, por contrato, y el señor Rosso no me va a desmentir, tenemos que mencionar al menos 2 veces al mejor vicepresidente varón de nuestra historia, citarlo. Entonces lo voy a citar. Me gustó, en su editorial habló del drama de los inmigrantes. Y hay algo notable en la letanía neoliberal, es que nos explican los economistas serios que la guita circule libremente es una premisa de desarrollo, de riqueza. Nosotros somos termocucas, no entendemos eso, ponemos regulaciones. Termocucas son las 2 juntas. Me encantó. O cucatrap. Cucatrap. Nosotros no entendemos eso y cuanta más libertad haya en el mundo para que circulen los capitales, las inversiones, mejor nos va a ir. Comercio exterior. Comercio exterior. Libre comercio. Libre comercio, perfecto. Y vos decís, bueno, circula la guita, circula la gente. No, señor. No. No. Hay una adenda en el manual neoliberal que dice, no, la guita puede circular, la gente no. No, ¿cómo va a circular la gente libremente? Entonces, el mismo ñato que te dice que la plata circula, te justifica el muro, las balsas, la gente que muere. Tiene muchísimas palabras. Sí. Pues son mojaros, sudaca, pienoir, balseros, un montón de ilegal, obviamente. Es razonable que maten a quienes
pretenden simplemente, invocan la libertad de movimiento, pero claro, como no son guita, son personas, ellos no tienen esa prerrogativa. Bueno, lo mismo ocurre con otra cuestión, que es el manual neoliberal nos dice que hay que desregular todo. Escuchaba el otro día a mi gran amigo Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, Pero sabia. ¿Por qué no dejan trabajar a los niños de menos de 7 años? Claro, exactamente, diciendo, esto es una cuestión entre privados, él está en contra de que lo obliguen a los chicos a vacunarse, obliguen a los chicos a ir a la escuela, libertad, déjennos, ¿viste? Pero llegamos a un capítulo que es la libertad de elegir, que es una libertad muy importante del ciudadano, elegir a sus representantes. Aquí que ahí todos estos ñatos piden que el Estado nos restrinja esa libertad. Por ejemplo, que no podamos votar las veces que queramos a gobernadores, a presidentes, a intendentes, porque ahí está mal. Ahí sí es necesario que el Estado regule. Por ejemplo, que un juez no lo elija el pueblo, sino el Senado, y se mantenga en el puesto más allá de su vida biológica, defiende la República y coso. Ahora que cada 4 años votemos a un intendente o un gobernador o un presidente las veces que nosotros consideremos que está bien, eso está mal. Y bueno, y hay un ejemplo muy claro que los enloquece, es el de Gildo Ifrán, gobernador de la provincia de Formosa desde hace muchos años. Es un feudo, en ese caso es un feudo. San Isidro no es un feudo, a mí me lo explicaron despacito y yo lo entendí. Melchor Pose ganó la intendencia por primera vez en el año 59. Después vinieron los golpes de Estado, después siguió ganando la intendencia hasta los 90, hasta que su hijo Gustavo Pose empezó él también a ganar la intendencia, hasta que la hija de Gustavo Pose se presentó y perdió. Pero bueno, durante todas esas décadas pero no era un feudo. Es más, cuando Gustavo Pose inauguró el busto de Melchor Pose en el hall del Hospital Melchor Pose de San Isidro, ninguno de mis amigos radicales de la Carlos Nino dijo, esto no está bien que lleve el nombre de Melchor Pose ese hospital. Nosotros somos peronistas, aplaudimos, es flaco, hiciste un hospital, metele el nombre que quieras, lo que tenés que hacer es construir hospitales, construir rutas, construir represas. Nos parece muy bien que pongas el nombre que quieras. Pero volviendo a Infran, esto los enloquece, los vuelve locos. No le piden, estos liberales de pacotilla piden que los formoseños no tengan más el derecho a votar a Gildo. Eso es peculiar. En la última sesión de... Bueno, se podría presentar Pose en Formosa. Acabo la hija de Pose. Bueno, en la última sesión del Senado, el senador Paul Troni, senador formoseño, un entusiasta de la motosierra, dijo lo siguiente, pidió la intervención de la provincia. Lo escuchamos. Que esto no es algo menor. Formosa es una provincia chica, pobre del norte argentino, pero desde allí se digita absolutamente todos estos escenarios de caos que vemos permanentemente y sobre todo aceleran hacia los momentos electorales. Por eso también insistimos, señor presidente, con la pronta intervención de la provincia de Formosa para reinstaurar el sistema republicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervención ya. Intervención ya. ¿Por qué intervención ya? Pensiones no. Es una provincia minúscula, pobre, no tiene ninguna importancia, pero digita todas las operaciones. No sabemos cuáles. Pero no sabemos ¿y cómo? Además de esa pobreza, ¿no? Pero bueno. No sabemos si es el comando venezolano iraní con adiestramiento cubano, si es la filial floresta de Hezbollah. No sabemos, pero sabemos que todo ocurre en Formosa. Es como el kirchnerismo. El kirchnerismo está acabado, liquidado, terminado. Saber si hay una filial en Flores, porque está cerca de casa. No lo sabemos, pero hay que investigar a fondo y meter en cana a 10 kirchneristas como estipula la normativa procesal. Bueno, esto no es nuevo. Formosa
padece operaciones de todo tipo. En el año 2021, estábamos con la pandemia, surgió una operación, pero no fue una operación espontánea, fue una operación de los medios, de la justicia. Recordemos que un juez que había fallado, un juez de Formosa que había fallado en contra del gobierno formoseño, finalmente fue en las listas del PRO, porque es toda una gran familia. Pero de manera independiente. O fue en el PRO no como juez, claro, no como juez, sino como ciudadano. Tenía un Chinese Wall. Hay un Chinese Wall. Bueno, ahí surgió una de las operaciones más demenciales y en un punto más crueles contra el gobierno de Formosa, fue la de las cesáreas compulsivas. Es decir, un día nos amanecimos con que el gobierno de Formosa obligaba a las mujeres a tener cesáreas compulsivas. Nos reímos, porque la verdad es como decir, che, esto es un disparate. Bueno, durante meses hablamos de esto, hicimos un pequeño popurrí de las mejores intervenciones, pues dieron se esmeran Diego Leuco, mi amigo Luis Novarecio, estaba Waldo Wolf. En esos casos uno no sabe quién es el entrevistado y quién es el entrevistador, digamos, es toda una gran familia. Lo escuchamos. Embarazadas, aterradas. Buenas noches. De madrugada enredadas se las llevan a tener cesáreas obligatorias. Le sacan a las madres a sus hijos. Les hacen cesáreas y les sacan a sus hijos. Las embarazadas pariendo en los montes. Lo que pasa en Formosa, algún día va a ser juzgada esta gente por crímenes de lesa humanidad. Te encierran con militares, te encierran con policías y sin personal sanitario en centros de detención. Y esto está probado, esto no es relato, porque vamos a ir todos los diputados de la oposición a defender a la gente de Formosa. Esta no es una pelea de Formosa, esta es una pelea de la libertad. Es una pelea en contra del fascismo, es una pelea en contra de la suma del poder público, que es lo que ocurre en Formosa y es el proyecto del presidente de la nación, por eso lo apoya. Es una vergüenza. Es difícil de creer, es difícil de ver, es difícil de asimilar, pero es absolutamente cierto, Paula. Embarazadas, aterradas. Es tremendo porque además vos usás la palabra redada, Paula, y no puede ser más perfecta porque no, recordemos que lo venís contando. Me pone la piel de gallina, 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 piel de gallina. La verdad que es buenísimo los audios en un país donde el gobierno se llevaba los hijos de las personas para que desaparezcan, donde había gobiernos que en los centros clandestinos de detención había nacimientos y se apropiaban de chicos, de bebés en ese caso, que estas personas hablen de este tema de esta manera realmente es muy impactante, ¿no? Porque seguramente todos ellos además defenderían a la dictadura genocida cívico-militar. Niegan por silencio también, niegan por omisión la existencia del robo de bebé y la sustitución de identidad. Como dice el presidente de Argentina, principio de revelación en estado puro, ¿no? Esta causa llegó a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto la archivó, pero no es que todos estos muchachos... Archiva todas, las buenas, las malas, por eso el sistema de justicia, ¿viste? Pero no es que después mi gran amigo Luis Novarecio, Diego Leuco, todos se arrastraron pidiendo disculpas, no, pasaron a la próxima operación. Y para mí este tema de las cesáreas compulsivas, en paralelo al tema de las restricciones sanitarias, el gobierno de Infran fue muy criticado por poner medidas sanitarias en Formosa. Sí. Recordemos, Formosa tiene frontera con Paraguay. Había que hacer ahí un perímetro de protección que, ojo, nuestra derecha saludaba los perímetros de protección de cualquier otro país. Era bárbaro, era genial. Nueva Zelanda, era increíble lo que estaban haciendo en Nueva Zelanda. Che, era lo mismo. Era un perímetro de protección, no podías entrar. Bueno, un juez, que después fue con la lista del PRO, obligó a romper ese círculo de protección con consecuencias, por supuesto, digamos, murió gente. Así que yo creo que tenemos que prepararnos para este tipo de operaciones. Van a, digamos, el gobierno de la motosierra no se siente tan seguro, y es un problema que no se siente.
digamos, es problema en ambos casos, pero en el caso de empezar... Se pone más violento. Se pone mucho más violento. Cuando está desafiado. Exactamente. Bueno, la verdad que impactante, porque aprendemos a naturalizar cosas que escuchamos que esta gente dice, ¿no? En los medios. Y además, porque hemos entrevistado a varios compañeros y compañeras, referentes o dirigentes de Formosa a lo largo del programa, yo los recuerdo, y es otra posibilidad de gestionar el Estado a favor de estos índices que mencionabas vos, Amados, en la editorial, a favor de la gente, a favor de la justicia social, y eso les resulta intolerable porque hay otra manera que no es la única alternativa que plantea el gobierno de Milei. Bueno, para salir de esto vamos a escuchar música mientras viene una invitada que después les voy a presentar. Por ahora no, pero estamos contentos que sea una invitada y muy querida. Así que mientras tanto nos va a presentar Natalia Salvo su música con voz de tachuela. Bueno, sí. Voy a elegí, mejor dicho, una canción que venía escuchando durante toda la semana y que ahora se dice me vibraba, pero me daba como esperanza, cosa que es bastante complejo en esta época. Y es Canto y Arena de Silvio Rodríguez. Pero hay una parte que dice: poco me importa donde rompe la estación, si donde rompe está rompiendo lo imposible. Bueno, rompamos un poco lo imposible, que nos quieren hacer creer que la justicia social es imposible. Así que vamos con Canto y Arena de Silvio Rodríguez. Ahí vamos.
Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Este domingo, Buenos Aires vota. A partir de las 17, seguí la cobertura especial de AM530, con móviles en cada sección electoral, análisis, opinión e información precisa, la palabra de los protagonistas y los resultados al instante, desde cada rincón de la provincia, en un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Elecciones bonaerenses 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llegan muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tenemos una hermosa, querida visita, como diría Mirta Legrand, por fuera y por dentro, pero que es Liliana Masure, ni más ni menos. Para que pedimos un aplauso. No importa los lugares que ocupó, importa Liliana Masure, ahora vamos a estar charlando un rato, y el director de la radio, Daniel Rosso, les quiere compartir, un orgullo tenerlo Daniel acá, además un gran experto en la comunicación teórica y práctica, ¿no? Porque docente universitario, investigador y director de la Radio de las Madres, ni más ni menos, nos va a compartir qué va a suceder mañana. No viene con resultados, ¿eh? No tengo. Simplemente qué va a suceder mañana en la radio.
No. Ojalá tuviera resultados, no tengo. Yo creo que los tiene, pero no los quiere compartir, porque son muy buenos. Abre un Vorterix en el tiempo y algo tiene. ¿Cómo? Abriste un Vorterix en el tiempo, fuiste, volviste, algo tenés. Algo trajo. Bueno, a ver, yo lo único que voy a decir es que creo que va a ser mejor de lo que... Bueno, es un montón. De lo que está dando vuelta por ahí. Bueno. Yo creo eso. Y por eso también... mañana la cobertura de la 530 va a ser una cobertura que de algún modo toma en cuenta el carácter de la elección. Es una elección fragmentada en 8 secciones electorales, por lo cual es como decir hay 8 elecciones en uno, ¿no? Bueno, eso no puede no ser un dato para una cobertura periodística. Entonces, lo que decidió la radio junto al gerente periodístico aquí que está presente, el compañero Cirelli. Es hacer una cobertura desde el territorio, o sea, hacer que la provincia de Buenos Aires hable desde la provincia de Buenos Aires, ponerle como algún límite a nuestro propio palermitarismo, por decirlo de algún modo. O sea, que no sea hablada desde la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y desde Palermo, ¿no? Puede ser una ciudad de Lugano, hablada desde Lugano, que sería otra cosa. No hay nada contra Palermo. Lo que decimos es que... Además hay tantos Palermo, ya es Palermo La Boca, Palermo Lunes. Si dejás a la lógica inmobiliaria, Palermo llega hasta Soldati, sí. No, pero a ver, la idea es periodismo de proximidad, periodismo desde el interior mismo de los procesos que describimos o que analizamos, etcétera, etcétera. Es decir, hay mirada externa sobre la provincia de Buenos Aires, hay y muchas. El dial está lleno. La idea de esta cobertura es que la cobertura se despliegue desde adentro de la provincia misma a través de un acuerdo con las radios universitarias y un conjunto de radios comunitarias de la provincia de Buenos Aires. O sea, se va a estar emitiendo desde 20 puntos de la provincia de Buenos Aires, vamos a ir y venir desde cada uno de esos lugares. Van a intervenir las radios y los medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional del Centro, que está allá en la zona de la Barría, Tandil, Azul, que es la 5ª y la 7ª sesión electoral. Es decir, vamos a tener una cobertura desde adentro de la provincia de Buenos Aires. Va a haber también un conjunto de radios comunitarias que se van a sumar, como Radio Aijuna, Radio Freeway, Radio Asamblea. ¿Por qué nos parece importante eso? Porque es conectar la 530 de Radio de las Madres con un lugar en donde parece no haber nada, porque con el tema de la ley de medios, no solo Macri intervino para desarticularla y los gobiernos posteriores no hicieron nada por reconstruirla, o se hizo muy poco en términos de, por lo menos de lo que tiene que ver con la reposición de algunas cuestiones de la ley, sino que además nos hacen creer de que de la ley no quedó nada, como si no hubiera nada, ¿no? Como si hubiera un desierto. Esta idea de la Argentina que cada vez que se quiere invadir un territorio, primero se lo declara desierto, como pasó con la conquista del desierto. ¿Con Roca? Bueno, acá también parece que no hubiera nada de la ley, que no hubiera quedado nada. Cuando uno va al territorio se encuentra con una organización como el Cruce que de algún modo representa a toda una serie de radios universitarias, de radios comunitarias, y se encuentra con Aruna, que es también una experiencia de radios universitarias y comunitarias. Bueno, la idea es que la Radio de las Madres se va a conectar con toda esa trama. Primero, la Radio de las Madres dice, eso existe. No es que hay un desierto ahí, no es que hay un vacío, no es que no hay ningún efecto de la ley. Eso existe. Y una vez que uno le da existencia, dice, che, dejemos de mirar todo desde Palermo, o no miremos solo desde Palermo. Está bien mirar desde Palermo, pero al mismo un poquito, pero después hay que mirar desde el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, del resto del país. O sea,
¿Cuál es el problema que tiene cuando uno decide que algo es el centro? Que en simultáneo define a todo el resto como periferia, y como si tuviera un subvalor en términos estéticos, profesionales, políticos, intelectuales. Yo tengo bastante relación con muchas de estas radios. Son de excelente nivel profesional. No es que hay una profesionalidad en las productoras del centro de la Ciudad de Buenos Aires y una lógica artesanal en todo este conjunto de medios. No, son absolutamente profesionales, son de un gran nivel, y entonces nosotros tenemos el orgullo, desde Radio Madres, desde la 530, de que mañana haya una cobertura con todo este conjunto de medios, con toda esta trama de medios, que por supuesto nosotros ni lo inventamos, ni participamos activamente en su organización. Simplemente lo que estamos haciendo es reconocer su existencia y como dotarnos de su fuerza, de su energía y de su capacidad interpretativa de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Así que los invitamos a todas y a todas a seguir la transmisión mañana a partir de las 17 horas desde la 530, y decir que la Radio de Madres, como siempre, está donde tiene que estar, y mañana hay que estar en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Por eso nos encanta estar en la Radio de las Madres, nos encanta que Daniel Rosso sea quien dirige la Radio de las Madres, y nos encanta nuestro programa, también hay que decir. Por supuesto. Y nos encanta... Un gran programa. Gracias. Nos encanta que vengan los sábados a compartir este momento con nosotras y nosotros al Pulqui Bar. Y ahora también nos encanta que esté Liliana Masura acá. Yo les quiero decir una cosa, Liliana. A mí también me encanta estar acá. Bueno, me alegro mucho de esta encantadora mañana. Liliana Masure ha ocupado lugares de decisión importantes, pero antes de ello me parece una figura central de la cultura popular argentina, y hoy es una perseguida política. Ella no lo va a decir, lo va a sortear, pero en la figura, en el cuerpo de Lili, tantas compañeras y compañeros que no son conocidos, que no tienen los apellidos que salen todos los días en los diarios y en los carteles, pero es víctima de la persecución mediático-judicial hace rato, está atravesando en este momento el trance de esa suerte de administración del sistema de leyes que quieren llamar justicia y no está ni cerca. Así que para nosotros vale doble, Lili, que estés hoy con nosotras y nosotros. Yo sé que vos no ibas a hablar de esto, así que yo te digo, no es por vos, sino porque hay miles de personas en la Argentina que son perseguidas y perseguidos políticos. Incluso han estado detenidas personas que eran técnicos profesionales que no tenían nada que ver con los lugares de decisión. Pero bueno, vos sí tuviste lugares de decisión, así que un poco lo primero que querías que nos cuentes sobre eso, ¿no? Sobre el Inca. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sentís que hiciste? Obviamente en términos de formar parte de un colectivo, ¿y qué sentís que pasó con eso a la fecha? Bien, bueno, no mal, porque lo que pasó está lo que pasó mal. Bien, lo que está mal. Sí, primero que nada quería agregar a lo que dijiste de mi situación actual. Estoy en etapa de juicio oral, que es muy impresionante. Yo estoy muy impactada con los testigos. Ha sido como una revelación, como ver toda la gestión y todo lo que hicimos en el área de cultura reflejada en una cantidad de testigos y testigas, ¿se dice? Sí. Testigos y testigas impecables, y además que han logrado emocionarnos a quien los estamos escuchando. Eso fue fuertísimo. Yo casi decía, pero ¿qué me pasa? Estoy disfrutando de este momento que es espantoso. Y testigos que, por supuesto, en una de las causas somos 10 acusados, o sea que había testigos que venían de diferentes áreas,
Y fue muy impresionante la valoración del momento, el rol de cada uno en el momento y cómo lo siguen valorando. Y bueno, bancando las gestiones de ese momento a muerte, ¿no? O sea, parte de los índices con los que vamos a reemplazar el riesgo país podría ser la producción cultural de un país. Y sí, totalmente. Claro que sí, sí. El tema de la producción cultural es que está destruida. Bueno, el Inca está destruido. Eso ¿Qué significa claro, el Inca está destruido? Quiere decir que no hay, se han destruido por ejemplo, no hay comités que eran los que elegían qué películas recibían subsidio o no. Yo les quiero comentar que en el Inca se recibían alrededor de 2.000 proyectos por año, de los cuales había comités conformados por el sector. Ningún funcionario decidía nada sobre qué recibía subsidio y qué no. Eran comités conformados por directores, técnicos, guionistas, actores. Que no eran funcionarios. No eran funcionarios, no. Los mandaba las asociaciones de directores, asociaciones de productores, los gremios, actores y SICA, que era el gremio. O sea que había una intervención de democracia directa para elegir totalmente. Esos comités eran los que leían los 2.000 proyectos y se elegían 150, 140, 150 por año, lo cual también desmiente aquello de que den cada dinero a cualquiera, y era imposible. Y después además había un comité final que veía las películas y decía si las películas respondían, realmente también conformado por el sector. Sí, no, los funcionarios no nos metíamos en eso. Bueno, ese sistema no funciona más. Se han hecho unos concursos con tal desconocimiento del sector que el primer concurso que hicieron, el primer llamado fue para presentar guiones, y se presentaron 800 guiones. Y ellos eligen jurados que tienen que presentarse y trabajar ad honorem, con lo cual muchos de los que están acá saben el tiempo que se lleva a leer un guión de un largometraje de ficción, por ejemplo, y además hay que saber, y eso no tenían jurados, entonces hicieron una prórroga para dar los resultados de 300 días. Un año. Sí, más de un año. Más de un año la gente está esperando que le digan si su guión va a ser ayudado o no, porque tienen un desconocimiento total. Bueno, el Inca está absolutamente vaciado. Ya no hay más ayuda a festivales, se acabaron los festivales nacionales, se acabó los espacios Inca, no hay ayuda para nada. Ahora, lo notable es que el Inca, el presupuesto de la recaudación estimada, porque sigue recaudando, de las entradas de cine y del 25% de ENACOM, de lo que recauda ENACOM, es de 50.000 millones, o sea, 50 millones de dólares, bueno, por más ahí, o menos. Más o menos. Que es un presupuesto proporcional, es una recaudación proporcional a la que nosotros teníamos. Yo estuve sacando las cuentas según la inflación, lo último que recaudó el Inca cuando no sé si estuvimos, y me tomé el trabajo de ir avanzando año a año, y da una cifra semejante, o sea que no sabemos qué están haciendo con ese dinero. Mirá vos. Sí está funcionando la Asamblea Federal, que está conformada por los secretarios de Cultura de todas las provincias, y la Asamblea Federal es teóricamente un órgano de cogobierno, pero... o sea, el área de funcionariado sí, el área de participación no. Claro. Ese sería el resumen. Ese es el resumen, sí. Y bueno, han acabado con todo, no hay ya más programas, no se fomenta nada. Hay algunos concursos cada tanto, pero todavía no conocimos ningún resultado a un año y meses. Lo que es extraordinario y que es lo que dijo Daniel recién, ¿no? Que la cultura no se detiene, la cultura sigue. Lo que acaba de describir Daniel es cultura. Es un agua que encuentra su cauce. Claro, que nos describe como cultura nacional y popular. Este armado que han hecho para mañana es eso. Y cuando uno empieza a mirar un poquito más de cerca, pone la lupa, ve que como lo que dijo Daniel recién, todas estas radios existen, siguen trabajando, tienen excelente nivel. Entonces, la cultura no se detiene. Hay cultura de resistencia, cultura de batalla, cultura de guerra, cultura de mejores momentos, culturas de momentos de felicidad, pero no se detiene. Yo veo en el sector todos los guionistas siguen escribiendo y se anotan en los fondos internacionales y buscan por donde sea para desarrollo de proyecto, y después cuando llega el momento de producir se complica un poco más, bastante más.
Entonces hay cosas que no se producen, que están detenidas, pero no paran, las modifican, las mejoran, siguen avanzando, contactan. Ahora tenemos con internet y la conectividad tenemos un beneficio. Y eso no se detiene, es maravilloso. Vos decías esto me encanta que, para empezar, hay una mirada positiva sobre lo que sucede, aún en un momento que parece dramático para el sector, ¿no? Vos decías, con internet hay, no sé, dijiste algo así como, bueno, sirve, hay cosas que funcionan mejor. Sí. ¿Qué visión tenés sobre, porque pareciera que hoy todo gira alrededor de las grandes plataformas, no de internet? Es que gira alrededor de las grandes plataformas. ¿Qué implica eso para la producción de los países? ¿No? Porque, te digo porque te lo pregunto. Uno ve que aparentemente hay un viso de dar localismo, por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Hay series galesas, pero son todas iguales y cambia un poco el idioma nada más, pero después el formato es parecido. Mira, ayer justamente en la maestría que estamos dando en la Universidad de La Plata, comunicación de la Universidad de La Plata, surgió este tema. Yo traje como invitado a un guionista que fue guionista de Hollywood mucho tiempo, por lo tanto está en contacto con los guionistas americanos y han iniciado una tarea hace 2 o 3 años extraordinaria, que es contactarse todos los guionistas prácticamente del mundo. Empezaron por la región, por Latinoamérica, y se están contactando ahora con guionistas coreanos, porque el problema lo tiene todo el mundo igual. ¿El problema cuál sería? El problema es, en un momento le preguntaron sobre qué pasaba con inteligencia artificial, porque hubo un momento de quiebre en la historia del audiovisual, que fue la huelga que hicieron los guionistas y los actores y actrices americanos en Estados Unidos, que pararon a las plataformas durante 6 meses, les pararon su producción, les pararon la continuidad de las temporadas, fue para las plataformas un desastre. Y entonces le preguntaron sobre el tema de inteligencia artificial, y él muy hábilmente y muy inteligentemente dijo: el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que el poder de decisión de lo que se hace o no se hace está en las plataformas, en las manos de 5 grandes empresas concentradoras de poder. Ese es el problema. Entonces uno llega a la conclusión de que el problema son las políticas públicas. Lili, justamente te quería preguntar, no reglamentan y no regulan. En relación a eso, Sí. o sea, es que hay una suerte otra vez de no hay alternativa con respecto a la inteligencia artificial y a las distintas dimensiones en que incursiona, y por supuesto en el arte es una de esas. ¿Cómo se sobrevalora esto de, bueno, pero la inteligencia artificial va a avanzar, no hay posibilidad, y en eso se omite que ahí se está infravalorando lo humano, ¿no? O sea, reduce la capacidad de decidir, reduce el trabajo efectivamente como algo que nos conforma. Pero hablando de esta espalda que se le da al pueblo a nivel colectivo y a las personas a nivel individual, ¿qué pensás con la expresión que tuvo Francella? Te lo quiero preguntar, en relación a, bueno, tenés un cine que le da de espaldas a la gente o algo así. ¿Qué pensás? Y no, eso es una mirada muy, muy sesgada, porque, bueno, es la mirada de Francella, al que le va muy bien, claro. Económicamente. Es una mirada que no tiene nada que ver, porque claro, sí. Podríamos decir, no eludamos. Es una mirada de clase. Es una mirada de clase, está clarísimo. Pero creo que no existe ese cine que da la espalda a la gente. Claro. Es todo lo contrario. Ese cine que es menos considerado quizás es el que expresa la identidad, la problemática, ese cine que él llama, que él dice que le da la espalda a la gente, es el cine de la gente, es el cine del pueblo, es el cine que expresa todas aquellas historias que las películas comerciales, que está bien que existan, porque sí necesitamos una industria para que las otras películas existan. Exacto. Porque es de la industria de donde se recauda. El tema es cómo se distribuye. Tenemos un tema de distribución. Siempre, economista, querido. Es que hace rato que venimos diciendo que el problema económico no es el problema de la escasez, es el problema de la distribución, y vos estás mostrando una faceta de esto. Porque claro, no es la gente, hay gente que no tiene voz. Claro, y ese cine popular le da voz e imagen a esas personas que no tienen voz. Y vos dijiste al pasar que el problema no son las plataformas, sino las políticas públicas. También acordamos, porque las plataformas vienen a esconder que hay un patrón. El patrón no se ve. Antes en el cuarto oscuro el patrón no se ve,
ahora es en las redes el patrón no se ve. Sí, sí. ¿Y qué políticas públicas imaginás o te gustaría o pensás que pueden modificar esta situación? Mira, creo que las políticas públicas relacionadas con la cultura es democratizar la capacidad de las poblaciones en general. Cuando vos le das espacio de expresarse y de ser creativos, es infinita. Es infinita. Creo que hay que democratizar, creo que hay que distribuir la economía, eso está clarísimo, y las ganancias, porque las ganancias que se llevan las plataformas son brutales. Este fue en realidad el origen del conflicto en Estados Unidos con los guionistas. Distributivo. Claro, porque ellos veían cómo se venden cuál es la mecánica comercial de las plataformas y no estaban pagando los salarios que corresponden y no están tributando. Pensemos que las plataformas no tributan en Argentina, porque ahora tenemos ese tema también, ¿no? Claro. ¿Cuál es la base? Claro. Entonces, cuando yo estaba en el Inca, Netflix recién empezaba. Había empezado Cuevana, ¿se acuerdan de Cuevana? Sí, claro. Que además yo lo cité, no podía creer, cuando se me sentó enfrente el pibe de Cuevana, y yo le decía, vos no podés hacer, tenía 23 años, un sanjuanino que no sé qué habrá sido, sigue existiendo Cuevana, pero no sé qué habrá sido ellos, y él me miraba con una cara, porque yo le decía, no podés subir las películas que a vos se te canta. Y en realidad el pibe tenía muy buena reflexión. En ese momento no teníamos todavía la fibra óptica, claro, ni teníamos TDA en 2008. Claro. Entonces uno viajaba por el país y la gente no veía. ¿Dónde iba a ver las películas? No había salas, salvo que las pasaran por la televisión, pero no recibían televisión, no veían televisión. Ese fue el cambio brutal de toda la gestión de la década ganada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Me acuerdo una vez una charla con un mozo de un bar en Posadas. Me decía, ¿qué hago? Me dice, qué buena esa película, El secreto de sus ojos. Y le digo, ay, qué bueno, ¿dónde la viste? Y yo, no, me la pirateé. Claro. Y le digo, no, pero no está bien hacer eso. Y me dice, ¿y cómo? Y dice, si no, ¿cómo la veo? Claro. Si no, no la veo. Sí. Te hago una pregunta relacionada con esto. Se cumplieron 80 años de la existencia del diario Clarín. Es por eso que lo aman a la Argentina, los 80 años. Son 80 años. Hace 80 años que no era el peronismo. Claro, tenés razón. Bueno, son 80 años que están estos señores aquí. Hicieron una presentación mediática cuantitativa, ¿no? 13 gobernadores, obviamente lo que hicieron fue contar quiénes estuvieron. O sea, pusieron como una especie de gran contador. Claro, pasaron lista. Claro, efectivamente. Dijeron, bueno, 13 gobernadores, principales autoridades de la justicia, 2.300 referentes invitados y presentes, y algunos que quisieron zafar, mandaron una carta. ¿Y qué hizo el grupo? Leyó las cartas, o sea, estaban presentes, escribió las cartas en el medio. A ver, no se hagan los vivos, ustedes también están, ¿no? Bueno, todo eso hizo que buena parte del sistema político, judicial, económico de la Argentina estuviera presente ahí, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cuál es el vínculo entre toda esta plataformización con el tema de la concentración de medios, que no solo existe, sino que se quintuplicó? Sí, y están concentrando todo ahí. Mira, nosotros notamos una diferencia muy importante, que lo hablábamos también ayer, cuando los fondos de inversión entraron en las plataformas. Que esto fue hará 2 años y medio, una cosa así, en donde entraron en las plataformas de contenidos, ¿no? En Netflix, en Amazon y demás. Entonces, ahí hubo un cambio importante. Es la superconcentración, digo, porque si entran los fondos de inversión, que son 5. Claro. Bueno, y después la relación de Clarín con el audiovisual es histórica, digo. Ellos son socios de Disney,
Y no sé qué otras asociaciones y qué red de asociaciones tendrán últimamente, pero ellos eran socios de Disney, Patagonic, Polka y todas las productoras más importantes. Y los fondos de inversión, escúchame, lograron destruir el alfajor Habana. Claro. No van a destruir la comunicación audiovisual. Claro. Pero porque este es un problema en el mundo entero, Claro. No es solo nuestro, te digo, lo estamos viendo con esto que están haciendo los guionistas. Tenemos el sindicato de autores desde que logramos que en los últimos meses de su gestión Kelly Olmos firmara la ¿cómo se llama? Acta. Le dio la validez al sindicato. Le dio al sindicato del Ministerio de Trabajo. ¿Le inscribió o le dio personería gremial? Eso, le dio personería gremial. No, lo inscribió. Nos falta la personería gremial. Sí, nos falta la personería gremial, pero logramos justo, creo que fue en septiembre del 2023. Kelly también es candidata en la elección de octubre. Sí, también es candidata. Gran funcionaria y gran militante. Sí. Así que bueno, para decirte qué medidas tomaría, creo que hay que esperar un poquito, pero la primera medida es federalizar y liberar la creatividad. Muy bien. Y eso te conduce solito. La creatividad está. La creatividad como la base. Súper está. Vos lo ves. Sí, total. Súper está en Provincia de Buenos Aires, súper está. Total. Bueno, cuando Lili dice el viernes, ella está en Perio, en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Comunicación y Periodismo, llevando adelante una maestría que parece que funciona muy muy bien, ¿no? Y bueno, estamos empezando. Ahí lo que sostiene mi programa y la presentación es porque la materia se llama Lenguaje 3 Audiovisual. El audiovisual como herramienta para el periodismo y la comunicación. Entonces, mi pregunta inicial, y espero que lleguemos a una buena conclusión, ¿es el audiovisual una herramienta o es el audiovisual el protagonista ni más ni menos del periodismo y la comunicación? ¿No es el periodismo y la comunicación parte del audiovisual o es el audiovisual parte del periodismo y la comunicación? Parece una tontera, pero Daniel es testigo de lo que nos costó participar de los foros de construcción y redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque nos veían como esos hacen películas y lo único que quieren es conseguir dinero para hacer sus películas, y entonces estábamos nosotros ahí peleando para participar de los foros. Si me habré peleado con Gabriel y con... Sí, no, fue tremendo, porque esto pasaba entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, vamos a ver si invitamos también a autoridades de la Facultad de Periodismo, porque las cosas no pasan, alguien las hace. Claro, totalmente. Y que todo esto suceda es mucho esfuerzo y mucha pelea y mucha lucha. Claro. Daniel es el director de la carrera, sí, claro. Pero bueno, es una facultad esencialmente llevada adelante por mujeres también, ¿no? Y eso me parece que tiene un valor tremendo, porque han demostrado que hay otra forma de hacer las cosas. Así que bueno, no sé si vamos a escuchar la música de Rincón. No hace falta que la escuche, porque generalmente es dudoso, pero bueno. No, a mí me interesa. Yo escucho el programa y escucho. Artemio dice que no pongamos esa música, pero bueno. Por favor, traje una propuesta de consenso, porque es con todos. Ustedes saben que hace unos días se cumplieron... Si tenés una propuesta de consenso, vas a decir que en este país hay más discapacitados que los que habrían un país con una guerra. Con una guerra, exactamente. Eso de consenso. O decís que nosotros revoleamos jubilaciones, porque ellos quieren revolear jubilados. Recién había un economista serio que decía que hay jubilados que se colaron y que reciben una jubilación. Además de colarse, trabajaron toda su vida, pero bueno, eso es otra cosa. Es irrelevante. Es irrelevante. No, hace unos días se cumplieron 3 años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, la chica que nos gusta, y Máximo publicó en su cuenta de Instagram una foto de Cristina con el indio y su mujer, y me parece que es un gran momento para escuchar Encuentro con un ángel amaterno. Muy bien, ahí va.
Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ja? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Los sábados a la mañana despierta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana mejor.
Bueno, seguimos con Sin Diarios, estamos chochos, que sigue fluyendo esto. Lili Masure, hay unos mensajes divinos, y ya está lo que viene, que es Dolores Solá, ni más ni menos, una voz, dicen porteña, argentina, ya ahora los vamos a presentar acá, in situ, aquí arriba. Pero Artemio quería hacer algún comentario respecto. No podés hablar de la elección. No, estoy en veda. No podés. Exactamente. No. ¿Qué decir? No, bueno, yo he traído un tema musical interesante. Ajá. Que muestra además que los grandes músicos, los grandes intérpretes ven con anticipación lo que sucede a posteriori. El caso del Flaco Spinetta es claramente uno de ellos, y más allá de es un temazo, pero justo nos viene bien para atravesar esta coyuntura tan interesante, que yo creo que va a empezar a despejarse a partir de la elección bonaerense. No voy a hablar más. Sí creo que en esta coyuntura comienza a entenderse la profundidad de lo que significó la proscripción de Cristina, porque creo que lo que se venía era un plebiscito definitivo. Pero bueno, más allá de eso, lo resolveremos a posteriori. Claro, pues esta es una democracia condicionada. Eso está bueno para decir que no es una democracia. Bueno, es una democracia. Esto es algo condicionado. Que te arrebatan el derecho de elegir y ser elegido. Es una licencia poética llamar elecciones democráticas, pero a pesar de eso, bueno, el espacio tiene recursos como para poder sortearlo, pero nunca hay que perder de vista las personas. Exactamente. Pero bueno, como no puedo hablar mucho sobre la cuestión electoral por este tema de la veda, que la respetamos nosotros de manera, yo te diría, casi unilateral, porque los aparatos de ellos siguen funcionando de manera plena, me traje un tema de Spinetta de los años 70, creo que es del 72, que viene a colación con la coyuntura que estamos transitando, que es un temazo además, y el nombre es Dulce 3 Nocturno, con lo cual el número 3, dulces Dulces 3 Nocturno, pasteles, hace referencia a el anclaje coyuntural que tiene este gran tema del Flaco y la perspectiva que tenía Spinetta acerca de lo que finalmente terminó sucediendo. Eso es lo que quería decir, mucho más no puedo, tampoco sé si tengo mucho más para decir, pero me aprovecho que hay vida y digo, bueno, no hay nada que decir. Tenés que decir empate técnico. ¿Qué es lo que dicen los...? Todos los... lo dijo... nunca escuché a un político que diga empate técnico en un acto político. Bueno, porque es un técnico. Bueno, entonces vamos a escuchar a Spinetta y después viene Dolores y Nacho Stoll. Exactamente. Así que esto va a estar muy polémico. Que creo que no les debe disgustar el Flaco Spinetta, ni a Dolores ni a Nacho. Vamos a dejarle el campo arado. El espacio con el campo arado. Muy bien. Yo iba a decir que cuando decís que alguien que anticipa lo que sucede, para mí se llama Charly García, pero... No, bueno, pero la comparación yo no la planteé. No. Yo creo que son no creo en el River Boca en el arte. Y son perfectamente compatibles. No sé, nosotros no podemos pensar nuestra vida sin Charly, pero sin Spinetta me parece que tampoco. Y sin Gustavo, que pasaron 11 años por sin eso, él. Ya Gustavo es una generación ya se ataja. más cercana. Se ataja, Artemio. No es que me atajo, pero bueno, Charly, Spinetta, son otra liga. Dulce 3 Nocturno, señores, es Luis Alberto Spinetta.
infancias lo pueden encontrar en las redes para cumpleaños, para fiestas, para reuniones, para lo que sea. Es alucinante y tiene, la verdad que otra cosa, ¿no? de las cuestiones comerciales que estamos acostumbrados a escuchar. Así que muchas gracias. Podemos comer pizza en Pizza Nicaragua 4861, y acá en el Pulqui Bar los esperamos y los esperan todos los días. Estamos en la radio de las madres, son 30.000. Y bueno, ahora yo, que me encanta comer en público, me voy a comer unas peronachos, que es como una cosa argenmex, peronachos. Son los peronachos, los famosos peronachos, que son los del momento. Es la golosina o es el snack del momento. Yo te digo, me lo trajeron unos compañeros ayer. Primero, probalo. Sabor choripán, con un sabor choripán que se parece tiene ese sabor a humo, a chori de acto, no a chori cualquiera. Es un chori ahumado con Chori chili. de acto. Lo abrís y sale el humo. Dice que estuvieron 2 años para sacar este sabor, los peronachos. Están buenísimos. Vamos a darle a Carlito Di Mari que vaya degustando después con la gente. Bueno, con los compañeros, las compañeras. En el Pulqui, Liliana Masure está ahí. apareció un amigo que lo veo hace 40 años. Así que estoy muy feliz de que Jorge Gorosito, que también es músico, artista, esté acá con nosotros. Bueno, gente que vino con su familia también, ¿eh? Así es. Un chico que se llama Camilo, que está ahí, vino con todos sus hijos, miraron. ¿Un chico que se llama Camilo? Sí, se llama Camilo, me dijo. Muy bien. Bueno, Dolores Hacho, ¿qué van a tocar? No, primero, ¿qué están haciendo? A ver, ¿viene alguna presentación pronto? Sí, a ver. Hicimos un disco en vivo. Ajá. Después de 10 discos de estudio, 11, no sé. Finalmente un disco en vivo, y lo queríamos grabar en un lugar especial porque era todo un show que preparamos antes de la pandemia, que era solo tango, una recorrida de nuestros tangos, la parte más milonguera, porque nos habíamos alejado tanto durante 10 discos. En realidad ya era todo cumbia eléctrica y folclore, chacarera o Tom Waits o Nirvana. Entonces hicimos un año de tocar puro tango con piano, una orquesta grande, y ahora hicimos el disco en Mendoza y ahora lo vamos a presentar. Lo grabamos en un lugar muy especial. ¿Lo grabaron en Mendoza? Sí. Qué bueno que no lo hayan grabado en Buenos Aires. No, es que nos aburría, era como un show más. Claro. Grabarlo en Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la gracia del disco en vivo si no tiene una impronta rara? Entonces viajábamos corriendo en un día 1100 kilómetros, organizamos, ensayamos con músicos mendocinos, que son amigos, grandes amigos, y lo hicimos en el patio de una casa histórica de Maipú, que es una bodega de 1860, un lugar divino, andaluz, con toda una mística muy especial. Estamos una grabación contentos. Bien regada, supongo, me imagino. Bien regada. Bien regada. Era, ¿no? el nombre del disco era La Chicana en Vino. Y después a alguien se le ocurrió en vivo, que por ahí era más apropiado, pero originalmente era en vino. En un momento de la noche fue en vilo, con el alcohol. Muy bien. ¿Y no quedó en vino en Mendoza? No. Me gustaba más el disco en vino. Estaba bueno. No se animaron. Mucho mejor, ¿eh? Bueno. Grabado en vino. ¿Ya está dando vuelta el disco? Todavía no, es inminente. Es inminente, bueno. ¿Y lo van a presentar el espectáculo acá en Buenos Aires? Vamos a hacer 3 shows en el Tazo de esto mismo, con los músicos mendocinos que vienen y todo. ¿Fechas? 4, 11 y 18 de octubre. O sea, 4, 11 y 18, La Chicana en el Tazo. ¿Y 3 las entradas? sábados seguidos. Las entradas en la plataforma que a ustedes les gusta, que usa el Tazo. ¿Lo van a editar en vinilo? Vinolí. Y eso que es la mañana, ¿eh? Sí, eso que está Atajate, ¿eh? Bueno, che, ¿y tienen ganas de compartirnos algo? Vos decís una canción. Y... Bueno. O lo que quieran. No, está bien una canción. Yo a esta hora de la mañana me equivoco mucho en las letras. Sí. Así que nada, buenísimo. Ya habiendo dicho esto, ya me puedo relajar. Muy bien, ahí va. Este clásico del Indio Solari. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado cuando te sientas mal, si no
Difícil saberse toda la letra, ¿eh? Muy bien. ¡Vamos! Cada día canta mejor. El indio. Gracias, muchas gracias. Gracias por soplarme la letra. Cuando eligen qué canciones, el tronco de ustedes es el tango, de lo que expresan públicamente. Es un punto de partida, pero en vino. Pero no somos partidarios, no somos partidarios. Cuando van eligiendo canciones de otros rubros, ¿cómo les viene? ¿Cómo aparece? Tiene que ver mucho con un gusto. Teníamos un gusto marcado de entrada y después viajando desarrollamos un gusto bastante parecido culturalmente en cuanto a lo world, ¿no? En cuanto al mundo, en cuanto al tango como punto de partida de verdad en el mundo durante 100 años. Entonces encontramos coincidencias insólitas entre el tango y cosas que a primera vista no parecen, pero tienen la esencia de lo folclórico, de lo telúrico y de lo universal, que por eso pega el tango en el mundo entero. Entonces nosotros con el nombre de tango a veces hemos tocado con afiches que eran unos bailarines, ¿no? Con media calada. Y empezaba el show y decíamos, no, acá vino un error, tocábamos un tema de Nirvana para empezar. Buenísimo. O de Hendrix, para que la gente entendiera que no era lo que esperaban si querían la comparsita y una pareja de baile. No ¿viste? era ahí. No era ahí. Y nos fue siempre bien en un circuito joven y world music. Así que sobre todo estamos en la hibridización o sea que el tango es puro, pero que puede haber bandas de tango que toquen de todo, ¿no? También ocurre algo, y es que si bien la Chicana sacó Los Pies del Plato tanguero desde el primer disco, y además cada vez más, porque cada vez lo hacemos más desfachatadamente, digamos, ya no necesitamos ningún tipo de permisos. Claro, ni permisos. Autopermisos, nada. Ni en que entre los temas de un disco haya una necesaria hermandad, se la damos nosotros a esa hermandad. Pero ocurre que de los compositores tangueros vivos, quizá Acho sea el que más tangos le han grabado, no solamente porque soy parte de la Chicana con él, entonces la Chicana grabó muchos de sus temas, sino que hay muchos cantantes tangueros que le grabaron tangos, y los tangos de Acho son retangos, digamos, responden a... entonces sí, la Chicana tiene un lugar en el tango nuevo, de esta generación y de las pasadas, muy grande. Más allá de que nos subamos al escenario y por ahí el 20% sean tangos del show. Sí, hay muchas canciones del rock también, por ahí se podría tocar de babasónicos, de cualquiera. Pero sí, hemos estado toda la vida en esa búsqueda, pero con cierta... Al principio éramos más groseros y pensábamos que en 5 minutos convertíamos en tango todos los éxitos del rock nacional y era una pegada bárbara. Y nos dimos cuenta que no era tan fácil. Vos nombraste lo de Tom Waits. Sí. Él en el Rain Dogs tiene una canción que se llama Tango Till There's Sword. Pero sí. Extraordinaria. Hasta que no puedan más. Así es. Sí, tiene muchísimo. Tango a lo que dé. Es un gran tanguero, Tom Waits. Bueno, a eso iba con la universalidad del tango, ¿no? Viste que hay un sentimiento que es clarísimamente el mismo. Urbano, derrotado, cínico, inteligente, pero desganado. Hay como una mirada del mundo filosófica que es muy similar. Sí, una mirada además muy fuerte, ¿no? En lo filosófico y en lo humorístico también, porque es una filosofía de la tragedia, pero con un humor como resignado. Mucho ¿no? humor negro. Sí. ¿Y tienen alguno que ironía para compartir que sea un exponente de su humor negro? Creo que casi todo. ¿Alguno que quieran compartir? Sí, la uva tiene... Siempre hay una mirada un poco cínica. Sí, aparece negra. Bastante. También debo decir que la Chicana, Acho en realidad como autor, le gusta como rozar las ideas y las ideologías, tanto en el humor como en la ideología concretamente. Entonces, obviamente, si escuchás a la Chicana, aunque no diga ni mu, sabés qué ideología tiene, pero evitando el panfleto a toda costa, ¿no? Y en el humor también ocurre eso. No vamos directo a el chiste, es como una cosa sutil. De vez en cuando se puede ser un poco más chabacano, pero hay que buscar ese punto